La química. En primer lugar nos preguntamos qué es la química para nosotros. La química sabemos que es una ciencia de qué tipo. Es una ciencia natural, ¿no es cierto? Y como ciencia natural, ¿qué estudia? Estudia a la naturaleza, ¿ya? Son cosas que tenemos que tener, ¿cómo se llama? Bastante claro. La química es, ¿qué cosa? Una ciencia natural. ¿Y qué estudia? La naturaleza. ¿Solamente es una ciencia natural? No, también se le considera como una ciencia experimental. ¿Y por qué una ciencia experimental? Porque nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La experimentación, ¿ya? Para poder llegar a algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la química? Es una ciencia, lógicamente, que estudia qué cosa? Estudia las propiedades, composición, propiedades y cambios que sufre quién? La materia, ¿ya? Tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, hasta ahí, ¿se entendió, chicos? Muy bien. Cuando decimos que, que es una ciencia central, ¿a qué se refiere? A que sirve de apoyo a otras ciencias. ¿Está bien? Profesor, la química sirve de apoyo a otras ciencias, por supuesto. Por ejemplo, a la biología, ¿ya? A la arqueología, a la geología, ¿ya? Al medio ambiente, a la medicina, a la agricultura también, ¿ya? Sirve de apoyo. Profesor, en la medicina, ¿de qué forma me sirve la química? Pues en la elaboración de medicamentos. Precisamente para que tú puedas elaborar medicamentos, requieres de qué? De conocer los elementos químicos, su composición, su estructura, si estos pueden hacerte daño o no, o en qué cantidades se te puede suministrar un determinado medicamento. Profesor, necesito saber química, ¿ya? Indispensable. Profesor, en la biología, por supuesto, en la biología de muchas maneras, ¿ya? Por ejemplo, para saber la constitución del cuerpo, ¿no es cierto? O sea, de qué está conformado, por ejemplo, nuestro organismo, ¿no? ¿Qué es lo que esencialmente tiene? ¿Qué es lo que no tiene también, ¿no? Podemos agregarlo así. En la agricultura, chicos, ¿de qué forma me puede servir? ¿Me puede servir de qué? Para la elaboración, por ejemplo, ¿de qué? De pesticidas, de insecticidas, ¿ya? De fungicidas, ¿ya? Cosas que me puedan, ¿qué cosa? Controlar más que todo mis cosechas. Y así como también puedo crear insecticidas, pesticidas, fungicidas, también puedo hacer, ¿qué cosa? Fertilizantes. Los fertilizantes sirven para que la tierra pueda ser fértil. Y si es fértil, las plantitas puedan, ¿qué cosa? Puedan crecer, puedan desarrollarse. ¿Ya, chicos? Profesor, en la geología, en el estudio de los minerales, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero saber, por ejemplo, la composición. ¿Cómo es que nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro planeta tiene más cantidad de aluminio que de hierro, ¿no? O al revés, más cantidad de hierro que de aluminio. Precisamente la geología me ayuda a qué cosa? A comprender eso que está ahí. ¿Por qué? O por ejemplo, el estudio de la Tierra, ¿ya? ¿Por qué o qué razones ¿cómo se llama? Un determinado lugar tiene minerales o no tiene minerales, ¿no? Cosas así. En el medio ambiente, chicos, por ejemplo, nos ayuda que cuando hay ¿cómo se llama? Derrame de petróleo, por ejemplo, ¿ya? Hay derrames de petróleo o hay contaminación en el medio ambiente, ¿ya? De algún tipo, de algún otro tipo, ¿ya? Entonces, precisamente la química tiene su participación, ¿ya? En la arqueología también, muchachos, en la arqueología para conocer, por ejemplo, cuántos años tiene este resto fósil que vemos acá. Ah, puede tener 1 año, 2 años, como puede tener 100 años, 2000 años, 3000 años. Entonces necesariamente tengo que conocer qué cosa, la química para poder saber su fecha, por ejemplo.
de cuánto, de qué está constituido y todo ello. ¿Sí? Hasta aquí, ¿entendemos, muchachos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ya está. Entonces, la pregunta es, ¿entendieron esta parte? Sí. ¿Sí? Entonces Eso nosotros... puede más. Sí, profesor. Muy bien. Mm, Entonces, a ver, la pregunta es, ¿por qué se le considera la química una ciencia central? Porque ayuda a otra ciencia. Muy bien, ayuda a otras ciencias. Contribuciones. Elabora qué cosa? Nuevos materiales, por ejemplo, para los aviones, ¿ya? Para las naves, ¿cómo se llama? De guerra, por ejemplo. ¿Ya? Un material que no sea tan pesado, que permita ser liviano y puedas, con el que se pueda volar, por ejemplo. En la energía nuclear, por ejemplo. En la conservación de alimentos, esto es más que todo para la utilización de qué? Para la utilización en el caso de qué? De preservantes, de conservantes, de saborizantes. ¿Ya? Por ejemplo, el chicle si alguna vez has comido chicle, el chicle, pues ese sabor que tiene es un saborizante. ¿Ya? Porque el chicle sin ese saborizante no, en realidad tú no tendrías no tendrías sabor el chicle. Entonces, allá le podemos poner sabor a fresa, sabor a menta, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser masticado. Conservantes para que algunos alimentos, ¿ya? Puedan mantenerse con mayor tiempo, ¿ya? Y así. Para mejorar la salud ya sabemos que lo que hacemos son medicamentos. Estas son algunas de sus contribuciones de la química. Muy bien. ¿Por qué es importante la química? La química, como les dije, era una ciencia central. Sirve de apoyo a otras ciencias, como la física, la biología, la geología, la agronomía, la medicina, entre otros. Además, permite satisfacer las necesidades humanas en diferentes áreas o campos de la actividad humana. Por ejemplo, en la medicina, en la nutrición, en la agricultura, en la textilería y cuidado de la ropa, ¿ya? En el medio ambiente, como hemos visto hace poco, y otras industrias, ¿no? Lo que no hemos visto, por ejemplo, es en la nutrición, en la agricultura, en la nutrición, por ejemplo, o en la medicina también. En la nutrición, la química permite sintetizar sustancias llamadas saborizantes, ¿no? Colorantes, para que les dé color y puedan ser digeridos también, ¿no? Puede ingerirse fácilmente, ¿no? Los preservantes para que los alimentos no se deterioren en corto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de, ¿cómo se llama?, de productos que venden en los supermercados, en Metro o en otros, ¿ya? Plaza Vea. Entonces, ellos tienen básicamente, ¿qué cosa? Sus alimentos lo tienen con preservantes. ¿Para qué? Para que estos alimentos se puedan preservar el mayor tiempo posible, ¿ya? Y dentro de ese tiempo puedan ser vendidos, ¿ya? También ayuda, dice, también la química determina las sustancias vitales que requiere el organismo, ¿ya? Importante. En la textilería, por ejemplo, o cuidado de la ropa, la química ayuda potencialmente a satisfacer, ¿ya? Estas necesidades como son muchas fibras textiles, el rayón, el orión, el dracón, el nylon, etc. Colorantes para el teñido, ¿ya? Y sustancias para el lavado, por ejemplo, jabones, detergentes, entre otros. Muy bien, chicos. Continuamos. En otras industrias, ¿ya? Es por ejemplo, en la obtención de papel, cartón, resina, ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. ¿Fabricación de qué? De aleaciones. Materiales resistentes o ligeros para construir naves espaciales, buques, vehículos terrestres, ¿no? Además, la química sirve de ayuda a la arqueología, como ya habíamos hablado, ¿sí? División de la química, y un tema bastante importante. La química se puede dividir, por así decirlo, en ramas. ¿Lo dividimos en qué? En química general, química descriptiva,
química analítica, química y química aplicada, que sería el cuarto. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto hablamos a la química general, chicos, la química general estudia los fundamentos o principios básicos comunes a todas las ramas de la química. Estudia las generalidades que existen o que fundamentalmente se encuentran en todas las ramas que existe de la química. Profesor, en términos generales, por ejemplo, se puede estudiar al átomo, se puede estudiar, por ejemplo, cómo darle nombre a los elementos químicos en sí, a formar soluciones, cómo es que yo puedo armar las soluciones químicas, ¿ya? Cómo puedo hacer electrólisis, ¿ya? Y para qué puede servirme la electrólisis, por ejemplo. O estudio lo que es la parte de la química orgánica. Inorgánica y orgánica, sí, pero en términos muy generales, ¿ya? No son en términos muy específicos como lo hace quién, la química descriptiva. La química descriptiva, él sí hace más que todo un detalle de lo que es cada uno de ellos, tanto de la química inorgánica como de la química orgánica, ¿ya? Recuerda, la química general, ¿ya? Hace un estudio más que todo general. Ya no es un estudio, ¿cómo se llama? No es un estudio detallado, es un estudio muy general que se hace. La química descriptiva estudia qué cosa, propiedades y obtención de cada sustancia química pura en forma particular. O sea, es más específica la química descriptiva. Y se divide básicamente en dos, en lo que es la parte de la química inorgánica, ya que por así decirlo estudia las cosas que no se encuentran en un ser vivo o no se pueden encontrar en un ser vivo, ¿ya? Como por ejemplo los minerales, ¿ya? Los elementos químicos, etc., ¿no? La química orgánica, en cambio, estudia básicamente al carbono. ¿Y por qué al carbono? ¿Qué tiene de particular el carbono? El carbono se encuentra casi en todo lo que es orgánico, o sea, todo lo que tiene o ha tenido vida, o de lo que proviene de algo que ya ha tenido vida. Esa es la diferencia. El carbono casi se encuentra en todo. Por eso se le dice a la química orgánica, al momento de la química orgánica, estudiar los compuestos orgánicos, ¿ya? Encuentra que siempre hay carbono, ¿ya? Siempre hay carbono en las composiciones. Por eso se le dice también la química del carbono, también le dice. Y pues, estudia todas las sustancias que contienen carbono, pero no todo lo que tiene carbono ya es proveniente de los seres vivos. Por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, eso no es orgánico. El CO2 o dióxido de carbono tampoco es orgánico, ¿no? Hay cosas que no son orgánicas, ¿ya? Por su composición, por su estructura. Carbonatos, entre otras cosas. Ya sean estos naturales, o sea, provenientes de quién, del reino animal o reino vegetal, o sean artificiales como el plástico, las fibras textiles, entre otros. La química orgánica es bastante útil, chicos. Es más, si hablamos de qué hay más, de lo orgánico y de lo inorgánico, siempre vas a encontrar que más hay de lo orgánico de que de lo inorgánico, ¿ya? Hay más estructuras, hay más cosas que se hacen con la parte orgánica, ¿ya? Entonces, tenerlo en cuenta esto que está aquí, ¿ya? Ahí luego aparece lo que es la química, ¿qué cosa? La química analítica. ¿Y qué nos dice la química analítica? Estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en una muestra material o los elementos presentes en un compuesto químico. Por ejemplo, nosotros vamos a una determinada zona, ¿no?
Y yo lo que quiero saber es, por ejemplo, qué elementos químicos yo puedo encontrar en esa zona. Entonces lo que hago, ¿qué cosa es? Es un estudio. Entonces agarramos, hacemos un huequito de 1 metro más o menos, 2 metros, ¿ya? Y empezamos a extraemos la tierra que está ahí y empezamos a analizar qué cosa tiene. Empezamos a separar. Ah, tiene, por ejemplo, oro, puede tener cobre, puede tener hierro. Entonces empezamos a qué? A ver qué cosa, a ver, por así decirlo, empezamos a identificar, ya identificamos qué cosas se encuentran presentes ahí, ya. Entonces, lo que también hacemos es cuantificamos. ¿Qué es cuantificar? Cuantificar es saber qué cantidad tenemos, por ejemplo, de cada elemento químico o de cada compuesto que encontremos, qué cantidades hay. Entonces, básicamente es todo un estudio, ¿ya? La química analítica se divide en dos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, ya, lo que voy a hacer es identificar las sustancias químicas, sean simples o compuestas. ¿Ya? Profesor, esta tierrita tiene hierro, minerales. Eso se encarga la cualitativa. La cuantitativa se encarga precisamente de qué? De ver cantidades, ¿ya? Lo que hace es, en el caso de la cuantitativa, cuantifica las sustancias químicas puras. O sea, primero, identifico, aplico mi química analítica cualitativa, y luego cuantifico las cantidades, chicos. Vamos a ver esta última parte que es la química aplicada, chicos. Por su relación con otras ciencias y su aplicación práctica podemos dividirlo en bioquímica, fisicoquímica, química industrial, petroquímica, geoquímica, farmacoquímica, astroquímica, ya, entre otros. En la bioquímica dice, estudia la composición y estructura de las funciones de las moléculas complejas que se forman en los sistemas biológicos e intervienen en procesos químicos vitales. Por ejemplo, cómo es que se desarrolla la fotosíntesis en las plantas, cómo es que tú ingieres los alimentos, qué cosa es lo que aparece, cómo se produce la respiración en tu cuerpo, la reproducción, la circulación. Profesor, estudia la bioquímica. La fisicoquímica es más que todo una relación con la física y la química, ¿ya? La química industrial estudia la aplicación de procesos químicos y los insumos para la obtención de ¿qué? De productos químicos sintetizados, pero a gran escala. Importante, cuando nosotros hablamos de industrial, profesor, industrial significa a gran escala, ¿ya? Que no se te vaya esa idea. Industrial significa, profesor, ¿cuántos panes voy a hacer? ¿10, 20? No. Vas a hacer 1000, 2000, 3000. ¿Ya? Entonces tiene que ser, cuando se habla de industrial, se habla a gran escala, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para la elaboración de plásticos, elaboración de caucho. Profesor, ¿voy a elaborar 5 o 6 productos de caucho? No, sino miles. Estamos hablando de miles, en grandes cantidades. La petroquímica estudia básicamente el petróleo, ¿ya? De qué está compuesto y qué utilidad, por ejemplo, se le puede dar al, ¿cómo se llama? Al petróleo, ¿no? El carbón y gas natural. Y la geoquímica estudia qué cosa, la composición química de la Tierra. Los objetos principales, por ejemplo, de la química son determinación de la abundancia absoluta y relativa de los elementos químicos en la Tierra y el estudio de la distribución, migración de dichos elementos en las diversas partes de la Tierra. ¿Ya? Así es, menos de un minuto. La astroquímica estudia qué cosa, la composición química de los astros. Estudia las propiedades de las sustancias químicas y la acción nociva o benéfica de los seres vivos.